Shabbat Shalom para todos. Bueno, con ese toque de shofar, en este Shabbat comenzamos dos parashot que me toca a mí llevar. Y para mí es muy agradable poder comunicarnos con ustedes por este medio y llevar las dos parashot que nos tocan el día correspondiente de hoy, que serían Ahareimot y Kedoshim. Nos habla sobre la muerte y también nos habla sobre ser santos o santificarnos. Son unas parashá bastante interesantes, muy mesiánicas por cierto. Nos hablan totalmente de Mashiach, nos hablan del comportamiento de nosotros como individuos. Nos habla cómo debe ser la transformación de nuestras vidas para poder llevar el camino recto, poder llevar los mandamientos. Usualmente en estos tiempos que estamos pasando con esta prueba de la pandemia, con esta prueba de, vamos a llamarlo, de este virus del coronavirus que ha estado atacando a gran parte de la población mundial y a la cual nos sentimos encerrados. Sí, hay formas de tomarlo como una forma de sentirnos presos, o podemos tomarlo de una forma en que nos podemos sentir renovándonos. La forma en que nosotros usualmente vemos la Torá, la forma en que nosotros nos distinguimos en poder observar los mandamientos del Eterno, es en estos momentos es que realmente sirve. Muchas veces nos sentimos gozosos, oye, cuando vamos a salir, vamos a la sinagoga, vamos a hacer nuestras actividades normales, y cuando vamos a la sinagoga empezamos a ponernos una vestidura de santidad, tratamos de sentirnos lo mejor posible. Cuando vamos a pasar el umbral de la sinagoga, de la quejilá, queremos compenetrarnos, estar con la congregación y sentirnos que somos un uno, o somos un ejat delante de la presencia del Eterno. Pero ¿qué pasa realmente en nuestras casas? ¿Qué pasa en la intimidad de nuestro hogar? ¿Qué pasa en este encierro que nos ha obligado esta situación que nos ha tocado a todos? ¿Qué realmente pasa en nuestras vidas? ¿Dónde está la Torá en nuestras vidas? ¿Dónde está la prueba en nuestras vidas? ¿Qué está pasando en nuestros pensamientos? ¿Qué está pasando en nuestro ser interior? Cuando empieza la parashá hablándonos sobre después de la muerte de los dos hijos de Aarón, es un profundo silencio, es un profundo luto que hay en el corazón de Aarón. Y el Eterno le dice a Moshe que le diga a Aarón que no puede estar constantemente en el lugar santísimo. Y nosotros también es una prueba para nosotros en este tiempo, de que no todo el tiempo podemos estar en la sinagoga para sentir la presencia del Eterno, para sentir que estamos con Él, o que nuestra vida, nuestra santificación puede estar mucho más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros sentimos. La prueba de que el Eterno está constantemente en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, es justamente que nos lleva a ese lugar de nuestro corazón, a enfrentarnos a nuestros pensamientos y realmente ver dónde está la Torá en nuestras vidas. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de estar solos en nuestros hogares, a mucha gente le ha permitido reinventarse, escudriñarse, y hasta un punto, vamos a decirlo, de tratar de levantar
ese pensamiento que tenemos con respecto a la Torá en nuestras vidas. Cuando nos habla la parashá de los hijos de Aarón y de cómo el Eterno manda a Aarón como sumo sacerdote, como Cohen Gadol, a hacer todos los preceptos, todos los mandamientos con respecto a Yom Kippur, al día de la expiación. Hay algo tremendo que nos habla aquí sobre Mashiach, como lo vemos en el libro de Hebreos, que nos habla sobre cómo él ocupa el puesto de Cohen Gadol. Él es el sacrificio y a su vez también viene a ser el Cohen Gadol en la presencia del Eterno. Como lo dice la forma en que el rabino muestra en el boletín de la congregación, nos hablan bien específico sobre lo que es lo espiritual de lo terrenal. O sea que lo que está en los cielos, en la tierra tiene que verse reflejado. Y justamente lo que Moshe vio en el monte es lo que en lo terrenal tiene que presentarse en la vida del pueblo de Israel. Y justamente Mashiach representa en la parte espiritual lo que ha pasado en la parte terrenal. Fue entregado el principio del Cohen Gadol para el sacrificio por expiación de todo el pueblo de Israel. El día de Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo, como lo conocemos. Y es tremendo cómo Aarón tiene que hacer un sacrificio por él mismo, por su familia y por todo el pueblo de Israel. En el judaísmo se enseña también justamente con la parashá de Kedoshim, de que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y justamente Aarón, cuando hace el sacrificio por él y por su familia, le está enseñando a su generación, le está enseñando a sus hijos cómo deben hacer las cosas. El principio del judaísmo es que nuestros hijos van a aprender de acuerdo a cómo nosotros como padres hagamos el servicio, hagamos nuestro judaísmo, la forma de acercarnos a nuestro Padre. Nuestros hijos van a aprender de nosotros, es nuestra responsabilidad. Cuando el padre Aarón hacía sacrificio por él y por su familia, justamente nosotros como sacerdotes, hablando ya a los caballeros, a los que están casados, a los que tienen a sus hijos, su comportamiento tiene que ser acorde a sujeción a Mashiach, a sujeción a los mandamientos del Eterno, para que entonces nuestros hijos o sus hijos puedan ver ese comportamiento y seguir su ejemplo. El sacrificio que él hacía por él y por su familia era un ejemplo de lo que tenían que hacer a futuro sus hijos. El que nosotros preservemos el judaísmo, el que nosotros llevemos los mandamientos, hace que nuestros hijos vean nuestro ejemplo y ellos también lo quieren seguir. Ahora, ¿dónde llevamos nosotros esos mandamientos? ¿Dónde llevamos nosotros ese ejemplo? ¿Solamente en la sinagoga? ¿Solamente de la quejilá hacia adentro? ¿Y en nuestros hogares? ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento? En este tiempo de prueba, en este tiempo que hemos tenido que estar solos realmente, ¿cómo ha sido la Torá en nuestras vidas? ¿Cómo ha sido la intimidad con nuestro Padre en nuestro hogar? ¿Cómo ha sido la interacción? ¿Cómo ha sido la comunicación con nuestra familia? ¿Y cómo ha estado la Torá en medio de ella? Ha sido una prueba para todos. Creo que todos nos hemos sido confrontados y ha sido como un filtro todo este tiempo de cómo es la Torá en nuestras vidas. Cómo nos comportamos con respecto a nuestro hogar, sin escaparnos al trabajo, sin escaparnos al liceo, a la universidad, a los quehaceres normales, a la misma congregación, a la misma sinagoga, a las actividades de la sinagoga. Las actividades de la sinagoga están bien. Eso es parte de la vida del judío, es parte de la vida del creyente.
Pero en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de alejarnos, en este tiempo de ayuno, vamos a decirlo así, ¿cómo ha sido nuestro comportamiento? ¿Cómo nos hemos confrontado internamente a nuestros deseos, a lo que queremos como persona y a lo que el Eterno quiere en nuestras vidas? ¿Cómo ha sido nuestro acercamiento o alejamiento del Eterno durante este periodo de tiempo? Cuando nosotros estudiamos estas dos parashot, nos habla justamente de Mashiach como Redentor, pero también nos confronta a que nosotros debemos ser santos porque el Eterno es santo, como nos habla la parashá de Kedoshim. Y aquí hay esta disyuntiva, me gusta compararlo con el Segunda de Corintios. Segunda de Corintios nos habla de Rav Shaul y nos habla de Rav Shaul como hombre. Tenemos los distintos libros que escribió Rav Shaul, las distintas cartas a las distintas congregaciones del Asia por lo menos, y siempre están llenas de doctrinas, de halajot, de comportamientos, de cosas, de revelaciones espirituales. Pero en Segunda de Corintios vemos a Rav Shaul como hombre, vemos a Rav Shaul con sus problemas, con sus situaciones. Nosotros usualmente cuando pensamos que queremos llevar una vida judía, una vida de creyente, queremos hacerlo mejor, queremos ser perfectos y pensamos que solamente tenemos que estar siempre felices, siempre alegres, no puede pasar nada malo en nuestras vidas, debemos ser siempre alegres, estar siempre alegres. Bueno, es una misma siempre estar alegres, y más hoy es Shabbat. Pero cuando leemos en Segunda de Corintios, la vida de Pablo nos habla de que él estaba triste, de que él lloraba, de que él estaba angustiado, de que él padecía un aguijón en su carne, que había orado hasta 3 veces para que el Eterno se lo quitara, mas el Eterno le dice: bástate mi gracia. Aquí vemos así como el Cohen Gadol, el servicio que se le da a Aarón para hacer algo terrenal de lo que es celestial. Nunca podemos ser o solo espirituales o solo terrenales. No, porque tenemos las dos partes. No debemos olvidar que me gusta comparar esta parte de 2 Corintios. Somos vasos de barro, y bien lo dice Rav Shaul. Somos vasos de barro. Pero la gran diferencia es que dentro de esos vasos de barro está el precioso tesoro del Eterno. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de nuestras dudas humanas, de lo que padecemos humanamente, en lo espiritual es lo que nos hace fuerte, es lo que resplandece en nuestras vidas. Todos padecemos situaciones, tenemos tristeza, tenemos necesidades, y más en estos tiempos que están pasando tantas cosas, tenemos angustias. Creo que muchas personas empiezan a ver conspiraciones de qué será todo esto, qué será este virus, si será creado o no será creado, que es un plan de inteligencia artificial, que nos van a vigilar a todos. Bueno, son tiempos mesiánicos, son tiempos que están revelados ahí en la Torá. Muchos no van a creer, otros sí van a creer. A muchos se les olvidará la palabra del Eterno, y de hecho he visto a muchas personas que me he comunicado con ellos que en cierto modo tienen tanto temor que se les ha olvidado las promesas del Eterno en sus vidas. Hay algo que nos enseña la Torá de cómo es el Eterno con su pueblo, con nuestro pueblo Israel. Él nos da una promesa. Él nos da los hechos de su promesa, pero también nos da los pactos que confirman la promesa que él ha dado en un principio. Cuando el Eterno habló a Abraham, Abraham le dio una promesa. Y cuando Abraham entró a la tierra de Canaán y después tuvo un hijo, eso fue un hecho de esa promesa. Fue algo notorio. La promesa es algo que va a estar a futuro. El hecho es algo del pasado. Pero el pacto es algo que permanece por todos los tiempos. ¿Cómo así?
Cuando Abraham entró a la tierra de Canaán, había sido por una promesa, y el hecho de que él estuviese en la tierra de Canaán y después que tuviese un hijo es un hecho del Eterno de una promesa. Pero después de tener el hijo, el Eterno le da un pacto, que es el Brit Milá, y es un pacto que permanece por siempre de esa promesa que el Eterno le había dado. En nuestras vidas no pasa algo diferente. Nosotros por fe entramos dentro del judaísmo. Nosotros por fe entramos dentro de la palabra. Nosotros por fe entramos dentro de la Torá. No podemos olvidarnos de eso. No podemos escaparnos de eso. Nosotros hemos entrado por la fe de Abraham. No ha sido por nuestros méritos. No ha sido por trabajo, no ha sido porque nosotros logramos conquistar, no, fue por fe. La fe de Abraham fue la que nos llevó a ser injertados dentro de Israel. Nosotros debemos entender que Mashiach es el puente por el cual nosotros podemos ver al Padre. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Nosotros no teníamos nada, no teníamos pacto, no teníamos promesa, como lo dice la Torá. Pero el Eterno nos ha dado una promesa, nos ha dado hechos y nos ha dado pactos. En este tiempo de que pensamos en cómo debemos ser santos, cómo debemos perfeccionarnos, o cuál es la forma como nosotros como humanos pensamos que debemos ser santos. ¿Cómo pensamos que debemos ser santos? ¿Cómo pensamos que realmente tenemos que ser felices, estar contentos, no puede haber problemas en nuestra vida? No, estamos equivocados. Estamos en una carne, estamos en esta parte terrenal, somos de este mundo, somos apartados de este mundo. No somos de lo que hace el mundo, pero estamos aquí y padecemos las cosas que hay aquí. Pero hay una gran diferencia. Somos vasos de barro, pero con un tesoro escondido. Un tesoro que resplandece por nosotros. Es la Torá. Es la Torá. Es los mandamientos del Eterno. Es su voluntad. Es su poder. Es su gloria dentro de nuestras vidas. Nosotros podemos a veces estar tristes, como nos dice 2 Corintios, que Pablo estaba triste, pero se gozaba en medio de la tristeza. Él estaba afligido, pero se levantaba en medio de esa aflicción. ¿Cómo así? Parece paradójico. Parece algo que no va a ser así. Bueno, esa es la vida del creyente, del observante de la Torá. Que a lo mejor puede estar pasando una tristeza, una situación muy fuerte, una situación compleja, pero tiene la esperanza, tiene ese tesoro dentro de él como vaso de barro que resplandece y que lo hace grande. Hay un ejemplo bastante bueno con respecto a lo de Rav Saúl, del aguijón de la carne. Dice que hasta 3 veces le pidió que se lo quitara. Mas el Eterno le dijo, bástate mi gracia. Y recuerda a una persona que tuvo un sueño donde había un barco que trataba de pasar por un canal. Y ese canal tenía que pasar por 2 metros de profundidad. Y el barco tratando de pasar, había una roca allí. Y cuando el barco trataba de pasar, no podía porque la roca estaba allí. Y la persona, porque era un sueño, en medio de ese sueño, le dice al Eterno, Dios quita esa piedra para que el barco pueda pasar. Pero el Eterno no va a quitar la piedra. El Eterno no quita la piedra en ese sueño. El Eterno lo que hace es, no es más fácil llenar más de agua y que el nivel del agua suba 2 metros más arriba o 3 metros más arriba y el barco pueda pasar. Y así mismo pasa en nuestras vidas. A veces nosotros pretendemos que una situación, un problema sea quitado de nuestras vidas. Pero a veces no es lo que quiere el Eterno.
El Eterno lo que quiere es sobreabundar su gracia y que su gracia sea más grande que el problema que está en nuestras vidas. Porque es la alegría en medio de la tristeza. Es el levantarnos en medio de caernos o en medio de la aflicción, lo que hace que el creyente esté por encima de todas las situaciones. Porque como vasos de barro vamos a ver lo terrenal. Como vasos de barro vamos a ver solamente la dificultad. Y muchas veces pensamos que es que el Eterno Dios nos quite esa situación. Pero no, Él lo que nos quiere es llenar de su gracia. Llenarnos de su poder, llenarnos de su unción, para que pasemos por encima de esa situación. Cuando tengamos un problema, no nos debemos enfrascar en que Dios quita esto otro. Si eso está en nuestras vidas es porque el Eterno lo ha permitido. Solamente queremos bastarnos en su gracia. Debemos confiar en Él, en que Él va a hacer ese cambio, en que Él va a transformar nuestra tristeza en gozo. Yo creo que tú y yo más de una vez hemos pasado esa situación, que en medio de una tristeza hemos leído la Torá o hemos sentido en nuestro espíritu que el Eterno nos da una alegría o reconforta nuestro corazón. El creyente tiene la esperanza. ¿Cuántas personas, ustedes saben cuántos suicidios han habido en España, en Asia, en tantos países con esta situación de la cuarentena, de la pandemia y de esta locura que hay ahorita a nivel mundial? Ustedes saben cuántas personas están angustiadas, que no saben qué es lo que está pasando. Pero nosotros creemos en el Eterno que hizo los cielos y la tierra. Nosotros tenemos la esperanza. Nosotros confiamos en su gracia. Nosotros confiamos en que Él va a hacernos pasar por encima de esta situación. No hay nada más reconfortante que poder tener la esperanza de que el Eterno transforma nuestras vidas. El judaísmo viene a ser una transformación para los que vienen del paganismo y de muchas otras cosas. Pero así también los que han entrado de abrupto en el judaísmo, así fuertemente, corriendo, por decirlo así, con muchas ansias de poder hacer todo. No podemos perder el lineamiento, no podemos perder la parte espiritual. No es solamente la parte física, no es solamente cumplir mandamientos, ser rigurosos muchas veces, solamente ver el vaso de barro. No, también hay que ver la parte espiritual, hay que sentirla, hay que estar allí, sensibles a lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas. El Eterno quiere transformarnos cada día más. Él nos ha permitido entrar dentro del judaísmo, dentro de las raíces hebreas, para que entendamos realmente sus mandamientos, para que entremos en un lineamiento, para que entendamos su voluntad. Pero no debemos olvidar la parte espiritual por la cual hemos sido llamados, por la cual fuimos tocados. Si es por la parte física, somos simples vasos de barro. Simples vasos de barro. Todos somos simples vasos de barro. Lo que nos hace diferentes es el tesoro que hay dentro de ese vaso de barro. La gracia del Eterno es grande, derramada en su Hijo Mashiach, Yeshua, para todos nosotros. No teníamos perdón absoluto con respecto a incumplir y romper los mandamientos de la Torá. Estábamos ajenos, lejos de todo. Sin embargo, el Eterno nos ha llamado y nos ha dicho: sed santos como yo soy santo. Y la única forma es a través de la gracia, del talit de Mashiach. Él, siendo Cohen Gadol, intercede por nosotros día y noche. Él muestra su sangre en la presencia del Eterno para que nos pueda ver
y para nosotros podernos acercar a su presencia. No debemos olvidar que entrar dentro de los mandamientos es alejarnos de la parte espiritual. No, es un equilibrio. Es un equilibrio. Debemos entender de que así como el orden espiritual en los cielos ha sido llamado a nuestro pueblo Israel a hacerlo en la tierra a través de Moshe y Aarón y complementado con Mashiach, vuelve otra vez a los cielos en ese orden. La parte espiritual no puede ser alejada de la parte carnal en nuestras vidas. Nosotros estamos aquí, sentimos, padecemos, tenemos dudas, tenemos tantas inquietudes, porque somos vasos de barro. Pero solamente confiando en su palabra, confiando en la palabra del Eterno, en sus mandamientos, podemos realmente sentir que su gracia está por encima de nuestras necesidades. ¿Cuántas palabras de esperanza estamos dándole a nuestra familia? O solamente compartimos, mira lo que está pasando en China, mira lo que está pasando en España, mira lo que está pasando en Italia, mira lo que está pasando en Venezuela, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué compartimos últimamente en nuestros hogares? ¿Compartimos más noticias, problemas, o compartimos Torah? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Y no es una crítica, porque yo estoy ahí en esa misma posición también, sino que no debemos solamente pensar en la parte carnal, en la parte física. También debemos pensar en la parte espiritual. Hemos sido llamados a ser un sacerdocio, un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo escogido, un pueblo apartado. No nos podemos dejar llevar por el tren de la angustia del mundo, de lo que está pasando. Nuestra confianza debe siempre estar puesta en el Eterno, en sus mandamientos, en su palabra. Bien dicen los Tehilim, los salmos, puedo estar agobiado, mis enemigos me están persiguiendo, pero confío en tu palabra. Tu palabra es como miel a mi paladar, es consuelo a mi corazón. La palabra del Eterno es consuelo a nuestras vidas. Si nosotros hablamos de la palabra con nuestros familiares, con personas conocidas, vamos a ser un consuelo para su vida. Hay gente que está sedienta, hay gente que está empezando a escuchar a divinos, personas que quieren o pretenden predecir el futuro y decir qué es lo que más o menos va a pasar. Es más, hay creyentes que están escuchando conspiraciones porque piensan que eso es lo verdadero. ¿Y dónde está la Torá? ¿Dónde está la palabra del Eterno? Es única, fiel y verdadera. Ahí está. Es lo que nos hace permanecer en los tiempos, es lo que ha acompañado a nuestro pueblo de Israel durante todos estos miles de años. Nuestro pueblo lo han tratado de aniquilar, a nuestro pueblo lo han tratado de eliminar, lo han esparcido, le quitaron su tierra, pero la promesa del Eterno ha estado allí. Y el Eterno ha estado restaurando. Si nuestra confianza está puesta en el Eterno, si nuestra confianza está puesta en Mashiach, si nuestra confianza está puesta en la Torá, que es fiel y verdadera, en la palabra de Dios, la angustia no se va a ir, pero la felicidad, la confianza, la esperanza de que el Eterno nos abraza, nos protege y nos cuida, pasa por encima de esas adversidades, pasa por encima de esos problemas. El Eterno manda a apartar a su pueblo
diciendo: sed santos como yo soy santo, y no haciendo abominaciones, preservándose en sus relaciones como pareja, no cometiendo atrocidades sexuales, no derramando sangre donde no se debe derramar sangre. Cuando dice derramar sangre, también podemos pensar en el amor al prójimo. Cuando nos habla sobre amar a nuestro padre y a nuestra madre, honrarlos totalmente. En el judaísmo, en estas dos parashot se habla muchísimo de eso, de honrar a padre y a madre. Es prácticamente el mandamiento que trae una consecuencia para que los días de tu vida sean alargados en esta tierra. Si nosotros entendiésemos lo que el Eterno nos revela con honrar a nuestro padre y nuestra madre, un mandamiento que tiene promesa, lo que divide los mandamientos de honrar a Dios y los mandamientos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es justamente amar a nuestro padre, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque es el principio de todo. Porque el Eterno nos creó completamente, pero también nuestros padres nos crearon a nosotros. Y al principio de honrar a nuestro padre y nuestra madre es porque estamos entendiendo de que honramos también al Eterno. El principio de poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es honrando a nuestro padre y a nuestra madre. La Torá se tiene que perpetuar en el tiempo, pero eso se basa en honrar a nuestro padre y a nuestra madre, amar al Eterno sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué es amar a nuestro prójimo? ¿Acaso es estar en la cola del supermercado con la sana distancia, como dicen por allí, y ni siquiera puedes dar una palabra de esperanza? En estos días, cuando me tocó ir al supermercado y todos con máscara, solamente se ven las miradas, y son miradas tristes, miradas de angustia, miradas asustadas, miradas que no saben qué es lo que va a pasar, con los precios subiendo, la escasez de comida y tantos problemas. Esas miradas se ven allí. Y nosotros tenemos una palabra de esperanza. Tenemos para poder ayudar a nuestro prójimo. Esa es nuestra responsabilidad. Poder atender a nuestros vecinos si lo necesitan. A nuestra familia darle una palabra de esperanza, una palabra de fe. Cuando, bien lo dije en un principio, cuando Aarón hacía un sacrificio por él y por su familia, el Eterno lo permitió, era para que sus hijos pudiesen ver eso también y perpetuarlo después ellos. Asimismo, nosotros debemos ser ese ejemplo y hacerlo. El que nosotros podamos ver la gloria del Eterno es maravilloso en la intimidad. El que tengamos esa comunión con Él. Pero el que la podamos mostrar a nuestro prójimo va mucho más allá. Ahí es que estamos demostrando realmente que amamos al Eterno. Kedoshim, ser santos, no es estar a 5 centímetros del piso o sentir que estamos en las nubes. Ser santos implica ser testimonios de la palabra del Eterno, de las promesas, de los mandamientos del Eterno. Eso es ser santo. Ser santo es apartarnos de las cosas terrenales. Ser santo es apartarnos de todos los temores que están abrumando a la sociedad. Porque confiamos en el Eterno. Confiamos en su promesa. Confiamos en su palabra. Son tiempos mesiánicos. No podemos esconder eso. Son tiempos electrónicos, son tiempos mediáticos, son tiempos de redes sociales que nos alejan y nos alejan de la Torá. Invertimos más tiempo en redes sociales que lo que invertimos leyendo la Torá.
Bien dice la palabra que vendrán momentos en que la palabra será quitada de sus vidas. Y está pasando justamente en esos instantes. Está pasando que la Torá está siendo quitada de muchos corazones. Con todas las adversidades. Con todo lo que seduce del mundo. La promesa está allí en la Torá. La promesa de protección, de que el Eterno nos va a cuidar. Y la esperanza de la venida de Mashiach. Porque estamos viendo que todo se está volviendo como o quieren dominar el mundo de cierta manera. Doblegar al mundo de cierta manera. Con injusticias, sí, puede ser con muchas injusticias. Pero vendrá uno. Vendrá aquel. Baruch Haba. Beshan Adonai. O sea, vendrá, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Vendrá como rey y como rey de justicia a poner orden. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la justicia del Eterno en nuestras vidas y en la vida de todo el mundo. En nuestra Venezuela, querida y amada Venezuela, estamos padeciendo muchas cosas. Y parece que no hubiese una salida. Pero ¿dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza está en el Eterno que hizo los cielos y la tierra, como dice el Tejilín 121. Solamente Él es el que nos protege, el que nos cuida, el que nos guarda. En 2 Corintios vemos a Rav Shaul, cómo padece como hombre, cómo se queja por ese aguijón en su carne. Pero el Eterno le dice, bástate en mi gracia. Nos bastamos nosotros en la gracia del Eterno. Queremos decir que vivimos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia entonces? Es una gracia en la cual confiamos plenamente en Él a pesar de nuestras debilidades, de ser vasos de barro. Nos bastamos en la gracia porque su tesoro, su Torah, sus promesas, sus pactos son un tesoro, son diamantes que están dentro de nuestro vaso de barro. No podemos jactarnos de que queremos ser lo mejor del mundo porque simplemente siempre vamos a ser vasos de barro. Porque tendemos a caer, porque tendemos a nuestras debilidades, hacen que justamente nos veamos como vasos de barro. Pretendemos ir a la sinagoga tal vez como vasos de oro o vasos de plata. Pero ¿cómo está nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra forma de andar? Cuando vamos a la sinagoga, cuando vamos a la Kehilá, pretendemos tener una santidad y sentirnos bien y sentir que, wow, voy a la presencia del Eterno. Pero en este tiempo de pandemia no ha pasado eso. ¿Y cómo nos hemos comportado en nuestro hogar? ¿Qué ha pasado en nuestro hogar? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa en nuestros pensamientos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos, nuestra forma de andar, nuestra forma de actuar? ¿Cómo le hablamos a nuestra familia? ¿Qué palabra le damos a nuestros hijos? ¿Qué palabra le damos a nuestros padres? ¿Qué palabra le damos a nuestros vecinos? Nosotros somos una luz, como lo fue Mashiach. Si el ejemplo de Aarón con sus hijos era que él tenía que dar el ejemplo de cómo ofrecer sacrificio por él y su familia delante de la presencia del Eterno, Mashiach dio su sangre, dio su vida en obediencia absoluta al Eterno. Y Él es nuestro ejemplo. Y nosotros debemos ir en pos de Él, como lo dice la Escritura. No con nuestras propias fuerzas. Porque cuando decimos por nuestras propias fuerzas, simplemente nos damos cuenta que somos vasos de barro. No, es la presencia, el tesoro que el Eterno ha puesto en nuestras vidas. Ese tesoro que ha puesto el Eterno en nuestras vidas es lo que nos hace trascender, es lo que nos hace superar, es lo que nos hace levantarnos llenos de esperanza, pensando
y confiando que el Eterno nos lleva como la gallina envuelve sus polluelos. Con su talí nos cubre, con su talí nos abraza, nos protege. El Eterno es sabio, el Eterno es justo, el Eterno está dentro de ti. El real tesoro está dentro de ti. No te dejes llevar por las angustias, no te dejes llevar por los problemas. Sé que la parashá nos habla sobre la parte de los mandamientos con respecto a lo de Yom Kippur. Entendemos el mensaje de Yom Kippur en Mashiach Yeshua. Nos habla también sobre los aspectos de no tener relaciones incestuosas, de no derramar sangre inadecuadamente. Eso sí, son conceptos que los estudiamos año en año, pero este año también ha sido algo diferente. Este año hemos estado en medio, inmersos dentro de una situación que nos ha confrontado como seres humanos. Nos ha confrontado delante de la presencia del Eterno. ¿Dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza está puesta en Él completamente. Cuando decimos que nuestra confianza está puesta en Él, es porque Él nos dice que en su palabra nosotros debemos permanecer fieles. Pero internamente tenemos dudas. Nos levantamos y decimos, ¿hasta cuándo esto? Ya no aguanto más esta situación. Quiero salir, ya quiero ir a trabajar, quiero hacer mis cosas normalmente. Pero ¿dónde está la confianza? ¿Dónde reside la confianza? No creas que no vas a ser santo porque pienses que todo esto se va a acabar, o que te desesperes, que no tienes comida, o que no te alcanza el dinero. El Eterno siempre te va a proveer. El Eterno va a poner su diestra poderosa sobre tu vida y sobre tu familia. El Eterno va a derramar las bendiciones de los cielos sobre ti. Esa es nuestra confianza. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de encierro, hace que mucha gente se pueda desesperar. Pero nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, a ser apartados. Nuestro pueblo de Israel padeció eso cuando salió de Egipto. Antes de salir, justamente, tuvieron que quedarse encerrados en su casa para que el ángel de la muerte pasase. En el dintel de las puertas estaba la sangre del Cordero. Esa sangre del Cordero de Mashiach está en nuestras vidas. Esa esperanza de que el Eterno nos va a rescatar, que nos va a liberar, que nos va a llevar mucho más allá de las adversidades. El Eterno siempre nos habla a nuestro pueblo en toda la Torá. Nos dice: yo que te saqué con brazo extendido de tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Mashiach, a través de Mashiach nosotros hemos sido rescatados del pecado. Hemos sido rescatados de una vida de esclavitud para poder ser llenos de la gracia del Eterno, para poder bastarnos en la gracia del Eterno. No es con nuestra fuerza, no es con lo que queremos hacer. Al final somos simples vasos de barro. Es su presencia, es lo que Él nos da, es lo que Él está en nuestras vidas. Ya culminando con esta parashá, después de la muerte viene la santificación. Aharimot, después de la muerte. Kedoshim, santificación. Debemos morir a nosotros mismos para poder ser levantados junto a Mashiach delante de la presencia del Eterno, viviendo una vida confiados en su palabra, en sus promesas, en todo lo que el Eterno tiene preparado para nuestras vidas.
Que la gracia de Mashiach esté sobre ti. Que el Eterno bendiga tus pensamientos. Que el Eterno bendiga tu ser. Que el Eterno bendiga tu familia. Que el Eterno bendiga lo que tú quieres emprender el día de mañana. Todos esos planes que has estado pensando. Todo eso que tú has estado reuniendo de ideas. Que el Eterno pueda multiplicarte a ti y a tu familia. No te dejes llevar por la angustia. No te dejes llevar por los problemas. Levántate. Levántate. Levántate, que el Eterno quiere hacer un milagro en tu vida. No veas la roca que está delante de ti y tu barco se siente trancado. Espera que la gracia del Eterno sobreabunde y sobreabunde en tu vida y puedas ser levantado en las aguas y puedas navegar por los mares que el Eterno te quiere dar. Muchas bendiciones para toda la comunidad de Jacob, en el permiso de mi rabino. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno pueda dar confort y pueda dar shalom, shalom, shalom a todas sus vidas. Quiero culminar con la bendición sacerdotal y que sea una bendición para ustedes y su familia. Oh Eterno, gracias Hashem, porque tú estás en medio de todo. Gracias por esta situación que estamos viviendo. Todo nos ayuda para bien. Que podamos morir a nosotros mismos para que tú nos puedas santificar. Que aún siendo vasos de barro podamos ver el tesoro que has puesto en nuestras vidas. No somos nosotros, eres tú, a través de Mashiach Yeshua en nuestras vidas. Gracias por escogernos. Gracias por apartarnos. Gracias por darnos tu palabra, porque es preciosa y porque es una fuente de agua que sacia nuestra sed, que sacia nuestra necesidad, porque cuando tenemos hambre nos alimentamos de ella. Gracias Eterno por Mashiach Yeshua, sin el cual no pudiésemos acercarnos a ti, por su sangre derramada, porque tu gracia es vasta, es abundante y hace que pasemos los problemas de una forma que no podemos entender. Gracias Hashem, gracias, bendito eres y bendito es tu nombre, Padre. Bueno, ya me quiero despedir y que sea una bendición. Si por favor pueden comunicarse a través de los grupos de la congregación, y si tienen alguna duda no objeten en poderme escribir y poderme mandar un mensaje. Voy a darle la bendición sacerdotal que tanto anhelamos en la sinagoga, en familia. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja veijuneja, Isa Adonai panaveleja veyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shabbat shalom.